A todos. Hoy voy a hablarles un poco sobre la cibernética en las terapias psicológicas, la terapia hablada. ¿Qué es la cibernética? Es la estructura en la cual se forman los procesos. Es el mecanismo de los procesos, no del contenido. Quiere decir que en lugar de trabajar el qué o la historia en sí, se trabaja en procesos cognitivos o subcognitivos que sostienen y mantienen en funcionamiento el problema, por decirlo así. ¿Cómo sería esto? Cuando viene un consultante a la consulta y trae un tema, en lugar de indagar en ese tema, en la historia del tema, como si fuese la genealogía, la arqueología del tema, y preguntarle con qué lo relaciona, ir a buscar al pasado, ir a buscar sus causas al pasado, entender en el presente de qué forma se está procesando esa información. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, si alguien dice, trae una depresión, ¿no? Trae una depresión como si fuese algo, ¿no? La depresión no existe, es un proceso. Y ese proceso empezamos a indagar cómo es que se genera momento a momento. Y entonces la persona puede decir que empieza el día con un diálogo interno, y el diálogo interno tiene una voz determinada, y dice, uy, otra vez salir a vivir a la vida, y se aparece. Luego de ese diálogo interno con esa voz específica aparece una imagen gris, opaca, oscura, y una sensación de frío, ¿no? Sensación corporal y pesadez, y se siente pesado, que todo cuesta. Y ese funciona como un loop, por ejemplo, y como un mecanismo de loop. Entonces hay un auditivo interno, una imagen interna y una sensación corporal, y es como funciona esa lógica. Una manera de intervenir en ese proceso es o cambiar el orden, o cambiar cambiar el orden, ¿no? De auditivo a sensación, o poner sensación primero o imagen primero, cambiar ese orden, o cambiar alguno de los componentes. Por ejemplo, si la persona procesa mucho diálogo interno, probar, en lugar de cambiar el contenido del diálogo interno, probar cambiar el modo, ¿no? El cómo, no el qué. Si yo me digo, soy un perdedor, ¿qué pasa si me lo digo en una voz súper aguda en mi diálogo interno? Soy un perdedor. Y súper rápido. ¿No? ¿Y cómo cambian la sensación corporal y cómo cambian la manera de procesar? Pierde, por ejemplo, criterio de realismo cuando hago ese cambio. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hacen esos cambios? Bueno, puedo cambiar el tono, puedo cambiar la música, etc. Cuando suceden esos cambios, es una codificación de... Esa cibernética es una codificación de un montón de información que se modifica al hacer ese cambio. Con lo cual va a cambiar un montón de aspectos. La persona que hace un cambio experimenta dos cosas. Uno, deja de experimentar su problema como algo fijo, como una cosa, y se da cuenta que es un proceso, y se da cuenta que es impermanente, o sea que no es algo que este dolor que siento en el hombro va a ser para siempre. Esta angustia que siento por la pérdida que me dejó mi novia me va a doler siempre. Esa sensación de dolor de que siempre será así se disuelve y empieza a dar una experiencia de un cambio de estado. Pero luego empieza a ver algo, o sea, como Milton Erickson solía hacer, a veces le hacía jugar con las perillas al consultante y le mostraba, bueno, a ver, ponete peor. Y podía hacer que duela más, y podía aumentar la angustia, pero para ver que también podía generar cambios. Entonces, si pudiste ir para este lado, podemos ir para el otro. Cambiando las imágenes, por ejemplo, hace muchos años un consultante, había muchos años, traía una 15, 14 años, traía una escena donde había visto infraganti que la mujer lo engañó con otro. Y la imagen se le venía acá, y lo decía, se le venía acá, y era una imagen así full color, y en vez de
indagar sobre la autoestima y demás y todo lo que significara ello, le dije, bueno, probá a cambiar el tamaño de la imagen. Instantáneamente la angustia bajó. Bueno, probá a ponerlo en distintos lugares. Entonces se dio cuenta que si lo ponía esa imagen, en vez de que se le viniera acá gigante y todo color, le bajaba el tono, lo ponía más opaca, menos brillante, ¿no? Cambiarle el brillo, sacarle el color. Y si la ponía para la izquierda, digamos en la línea del tiempo, la izquierda podría ser el lado del pasado, podía ver la misma imagen, no tenía que inventar nada, sacar el contenido. Y eso generaba los cambios, digamos, de alta información, porque había mucha información. Se resignificaba la experiencia por cambiar la cibernética. Entonces, simplemente achicando la imagen, poniéndola ahí, cambiaba la situación. Estos cambios, o sea, cambiar la imagen, hacerla más rápida, con un volumen más bajo, con música, generan cambios a nivel de me lo creo o no me lo creo, ¿no? Todo lo que es creíble aparece de una manera en nuestra cibernética holográfica de la mente, por ejemplo, en general, pero podemos cambiarlo y calibrarlo nosotros mismos. Cuando pensamos en algo que es creíble, ¿dónde nos lo representamos? Y capaz lo representamos acá, y cuando representamos algo que no es creíble, lo representamos más lejos. Y esto yo lo he visto, además lo he calibrado con personas que veo hablando. Esas personas que se sientan y se ponen, ¿viste? Bill Gates que tiene no sé cuántos millones de dólares esa realidad la están imaginando en un lugar donde su brazo no alcanza, donde no parece real, parece fantasía. Generalmente cuando el criterio de realidad en la cibernética de la mente lo visualizamos al alcance de la mano. Estos cambios son un montón de información, lo que decía, por ejemplo, en la terapia en una terapia que me formé que también trabaja similar, panorama social, que es como constelaciones familiares, pero no necesitas otras personas, lo puedes hacer vos solo. Uno propone las dinámicas familiares en el espacio mental y va haciendo los cambios de lugar y posicionamiento. Un cambio de posición cambia un montón de información, o sea, implica un montón de información. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, algo que es muy usual es que las personas que tienen poder simbólico, subjetivo sobre nosotros, y como que tienen un rango superior, a veces un jefe, un padre, alguien que tiene una imagen que a veces nos atemoriza y con la cual no podemos expresarnos y demás, cuando lo visualizamos en el espacio mental, aparece con la altura más arriba de la altura de nuestros ojos. Es como si fuese más alto, como si sus ojos estuviesen acá, por ejemplo, con respecto a mi altura. Cuando cambio en la subjetividad de mi campo mental esa altura, enseguida los niveles de amenaza bajan, la angustia bajan, me puede dar risa. Quiere decir, esto es a lo que me refiero con que los cambios en la cibernética contienen un montón de información. Porque el cambio que hice fue esto, fue bajar la mirada de la otra persona. O sea, poner los ojos a la altura un poco debajo de la mía. O igual. Pero eso, a nivel de, como si fuese programación o información del inconsciente, significó un montón. Significa que no tiene poder sobre mí, que no me puede dañar. Significa que toda una serie de cosas que en lugar de razonarlas y trabajarlas desde la historia y desde buscar en el pasado, con qué lo relaciono y demás, simplemente hice ese cambio y ya en mi manera, digamos, de cómo experimento esa realidad cambia totalmente. Y la resignificación y el encuadre es instantáneo. Todos estos cambios no son universales, es decir, podemos calibrar a nosotros mismos o al consultante cuáles son los espacios de criterio de realidad, de criterio del pasado y llevar ahí. ¿Cuáles son los cambios a veces para algo, una imagen, por ejemplo, al revés, ¿no? En vez de alguien que quiere cerrar una imagen y achicarla y ponerla en un lugar lejano, alguien que tiene un sueño y quiere cumplir una meta, pero lo ve lejano. Entonces tiene que empezar a acercar esa imagen, a expandirla, y con ese cambio subjetivo, de golpe en el nivel lógico, empiezan a aparecer los pasos clarísimos para llegar a esa meta. Y ahí se puede hacer un generador de comportamientos, por ejemplo. Tiene varios nombres en PNL, pero
en donde se diseñan las imágenes paso por paso, cuadro por cuadro, para que la persona pueda verlo en película, luego bajarlo a la tierra y caminar ese recorrido de estrategias que se diseñaron para llegar al objetivo, y luego ya es algo espontáneo el cambio a partir de ello. Ni siquiera tiene que hacer como un esfuerzo, sino que las cibernética de sus procesos cambió de manera tal que eso se volvió algo sencillo, ¿no? Por esto es que Richard Bandler toma de Moshe Feldenkrais: hago lo imposible, lo hago posible, y lo posible lo hago fácil, y lo fácil lo hago divertido, ¿no? Y voy acompasando y volviendo estos procesos más fáciles, comprendiendo las distintas dimensiones de la conciencia en las que puedo operar. Como terapeuta esto es súper importante. Bueno, quería compartir esto. Gracias.